Hola, buenos días. Estamos en el vuelo de la mantarraya. Hoy vamos a platicar con Luna Leiva Ramírez. Ella es médico, cirujano y tiene una especialidad en... Luna, tú me tienes que ayudar porque mi cerebro no da. ¿Cómo estás? Hola, buen día a todos. Bueno, aquí es de día, no sé a qué horas lo vean o les llegue. Pero bueno, mi nombre es Luna y soy médico, cirujano y también estudié primero una especialidad en osteopatía, una subespecialidad en el campo craneal de la osteopatía. También estudié algo que se llama endobiogenia, que no es muy conocido, pero la endobiogenia es una forma de diagnóstico y tratamiento personalizada, integral, donde abordamos a la fisiología desde el punto de vista neuroendocrino y la tratamos desde ahí. Y entonces, digamos que es una aproximación neuroendocrina hacia el funcionamiento corporal y la terapéutica es a través de plantas medicinales, donde la terapéutica además es personalizada de acuerdo a las necesidades de cada individuo. Bueno, he estudiado así como infinidad de cosas. Estas son las tres cosas en las que tengo entrenamiento formal. Ahora más recientemente estoy introduciéndome en el mundo de la radiónica, que es toda esta forma de diagnóstico pues, subatómico, vibracional, y para trabajar con campos vibracionales de las personas. Entonces, pues bueno, eso es más o menos a lo que me dedico y bueno, dedico todo mi tiempo a la práctica, que ya es pues después de, o sea, como estudiar durante tantos años, tantas cosas, pues se va volviendo como la medicina que hago yo, ¿no? No es tanto una cosa o la otra, es como que lo que se haga falta para ayudar a las personas, a los consultantes que me visitan pues a crear una fluidez en su vida, en su historia, en su fisiología, ¿no? A crear como una posibilidad de desarrollo. Oye, querida, bueno, yo no he ido contigo a consulta, pero no conozco a una sola persona que no haya ido contigo y que no ame tus consultas. Y me encanta la mezcla que tienes, todo esto que decías, médico, cirujano, pero todo lo que le has ido agregando. Y la visión que tienes me parece que es una visión mucho más integral de la medicina y de la salud. Bueno, hay muchísimos temas que a mí me gustaría platicar contigo, pero ahora antes de grabar decíamos que igual estaría lindo platicar ahora en particular sobre de la naturaleza del COVID y afección neuroendocrina o algo así, ¿no? Es un tema muy importante y además necesita un conjunto de conocimientos muy particulares para poder ver el COVID desde esta perspectiva, como que te voy a platicar, que a mí se me hizo interesante, o sea, como que hay también, así comparto contigo que hay como muchos temas en los que se puede hablar, pero el COVID es lo de hoy. Exacto. ¿No? Y hay muchas cosas que se dicen y muchas cosas que están en el aire y digamos, me he mantenido como en lo que yo considero como la línea del medio, porque pues tenemos los extremos desde la práctica de la medicina alópata y de toda la aproximación política, digamos, al tema, y y la parte como de, o sea, de lo radical que hay hasta personas que dicen, pues no hay un virus, ¿no? Esto quién sabe qué es, pero un virus no es. Creo que hay un tema de salud que ha sido utilizado políticamente, ¿no? Y con diferentes agendas, ¿no? Diferentes agendas dependiendo de, pues, de los círculos de poder, ¿no? Que ni siquiera creo que es como por país, ¿no? O sea, creo que es algo que está absolutamente fuera de, pues como del radar de la mayoría de la gente, ¿no? O sea, algo que, incluido el mío, ¿no? O sea, como que yo no puedo pensar hasta dónde están las consecuencias de esto, pero de todas maneras, como buena doctora, hay un tema que es práctico y hay que atender. Hay una cuestión que se plantea con el COVID que tiene que ver con la variedad de síntomas que tiene, ¿no? La variedad de presentaciones clínicas que tiene y la variedad de intensidad a la que le da a cada persona y como un poco estas interrogantes de por qué hay este cuadro tan diverso, por qué hay estas intensidades tan diversas, a qué se lo atribuimos
En concreto es como de lo que quiero hablar. Todo este entendimiento, por un lado, viene no solamente de mi experiencia, sino de la experiencia también de mi mentor, que a él le dio primero COVID. La mayoría de los osteópatas aprendemos mucho de las experiencias que tenemos a nivel corporal de enfermedad sobre la naturaleza de las enfermedades. ¿Y esto por qué es? Porque tenemos una gran capacidad para sentir y para navegar en el cuerpo de los otros y en el propio. Dentro de las cosas que se hablan en torno al COVID es la influencia de el tema del electromagnetismo y de la influencia electromagnética que tiene sobre el agravamiento de la enfermedad o sobre la aparición de la enfermedad. Cuando a mi maestro le da COVID al principio de la pandemia, una de las cosas que se da cuenta es que hay una desactivación electromagnética de ciertas zonas del cerebro. Los pulmones también. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Bueno, el cuerpo es un cuerpo eléctrico, ¿no? Es un cuerpo que te producimos electricidad todo el tiempo, así como dicen en la película de Matrix. Así. Y entonces esta electricidad en el cuerpo tiene una manera de moverse. Nosotros a eso le llamamos resonancia electromagnética. Entonces, esta resonancia electromagnética se mueve como en una especie de forma, como esta forma del infinito. Nosotros le llamamos la lemniscate, en inglés la lemniscate en español. Y entonces se da cuenta de que eso sucede. Y sucede a nivel de una parte del cerebro que se llama hipotálamo y otra parte del cerebro que se llama hipófisis anterior. También se desactiva en ocasiones en las amígdalas y también a veces, como a mí me sucedió, en la pineal, ¿no? Entonces, digamos, en estos 4 puntos del cerebro que son muy importantes, ¿por qué? Porque el hipotálamo y la hipófisis es el centro regulador de toda la fisiología corporal. Estas 2 zonas del cerebro, que son las encargadas de secretar del hipotálamo las hormonas que van a estimular a la hipófisis y de la hipófisis las hormonas que van a estimular a todas las glándulas, a la tiroides, al páncreas, a los testículos o los ovarios y a las suprarrenales. Estas hormonas son las encargadas de estimularlos. Y, digamos, el resultado de esa estimulación, el cuerpo se controla a través de hormonas. Las hormonas son las que están regulando el ritmo de la funcionalidad del cuerpo. Entonces, lo que curiosamente, digamos, que ha sido una sorpresa para mí es, bueno, por un lado, que haya una desactivación electromagnética, nosotros le llamamos a esto una disfunción somática, o sea, cuando hay una agresión que crea una huella corporal, a esto le llamamos disfunción somática. Entonces, lo que sucede en el COVID y que no sucede en una gripa, en una influenza, en nada que yo haya palpado nunca, pues es que sucede esta disfunción electromagnética y después pues tuve la oportunidad de vivirlo, ¿no? En septiembre, el 19 de septiembre, a mí me diagnosticó mi profesor con COVID. Nosotros yo realmente no uso las pruebas de laboratorio por su baja sensibilidad y por el gran grado, o sea, esta baja sensibilidad pues hace que haya un gran grado de error, ¿no? Yo creo que como en todos los tiempos, desde el inicio de la medicina, la clínica es la base de cualquier diagnóstico, ¿no? O sea, esto quiere decir observar, sentir al paciente, escucharlo y ver cómo está y de ahí tener un pensamiento clínico, ¿no? Oye, Luna, para poder entender y tenerlo más claro antes de seguir, tú mencionabas todo esto de el inicio de las telecomunicaciones, el radio y todo esto como factores electromagnéticos que tú habías escuchado que tenían relación con lo del coronavirus, pero tú no lo relacionas. No, yo creo que sí, o sea, que tiene una relación sobre todo en el agravamiento. O sea, el Wi-Fi, por ejemplo, o sea, cualquiera, o sea, no la 5G, cualquiera el Wi-Fi que estamos utilizando ahorita para hablar, tiene un impacto sobre la fisiología. Hay personas que son más resistentes a ese impacto y otras menos resistentes, no a todos nos afecta por igual. Entonces yo sí creo que tiene un papel en el agravamiento de la enfermedad, ¿no?
No podría decirte si es eso lo que hizo surgir un virus y entonces, ¿no? Por eso nos enfermamos, eso hasta allá no llega a mi conocimiento, pero lo que sí te puedo decir es que Sí hay una que correlación. hay una relación muy importante entre el electromagnetismo corporal y el input del Wi-Fi de un aparato como un módem, ¿no? Entonces hablamos como hay un virus que entra al cuerpo y se ve potenciado, por decirlo así, con todos estos campos electromagnéticos. Ajá, yo lo pensaría más que el virus se potencie, el cuerpo se desorganiza y entonces hace que la acción del virus sea más profunda, ¿no? Ok, Más profunda. perfecto. Entonces, así, tratando de ponerlo así como con peras y manzanas, los osteópatas podemos palpar el electromagnetismo en el cuerpo, no todos, algunos que estamos entrenados para hacer eso, lo podemos hacer. Entonces, esta es la forma en la que nos dimos cuenta que en esas zonas específicas del cerebro surgía esta desorganización, ¿no? Y entonces, o sea, cuando llega un paciente a mi consultorio, lo que yo hago es entrar en contacto con su sistema y explorar y busco en esas zonas si hay una desorganización electromagnética o no. Esto me permite identificar asintomáticos, identificar gente que está comenzando con infección, y también me permite identificar gente que ya tuvo la infección y que está en un proceso de recuperación, pero que todavía no ha logrado reorganizar su cuerpo, porque lo que es muy interesante de esta huella, de esta disfunción somática electromagnética, o sea, yo veo pacientes que se infectaron en marzo, en febrero o así, y todavía encuentro la huella, ¿no? Como que la diferencia es que el proceso de recuperación del electromagnetismo normal, de la circulación electromagnética normal, es mucho más rápido. O sea, te hablo de que cuando un paciente está en un proceso agudo, me toma alrededor de pues 1 hora y 10, 1 hora y 20 ir quitando todos estos bloqueos que se suceden en cadena, ¿no? O sea, como que generalmente lo primero es el hipotálamo y la hipófisis anterior y los pulmones. Pero más avanzado el cuadro, pues entonces abarca las amígdalas, a veces la pineal, a veces la tiroides, a veces el páncreas, a veces generalmente las suprarrenales, a veces los ovarios o los testículos y a veces otros órganos, ¿no? A veces los riñones, el hígado, el corazón, el pericardio y se van como desactivando y lo que tiene como de muy particular es que los activas, aguanta un tiempo, pero el input del virus vuelve a desactivar, no con tanta fuerza, pero hay que estarlos retratando cada 3, 4 días, como para mantener eso. Y lo que hemos descubierto desde nuestro campo es que si hacemos eso, pues la persona no es que no le dé COVID, pero le da, pero el cuerpo lo gestiona bien y organiza su respuesta inmune. Que esa es la cosa, o sea, y por eso hablamos entre mi profesor y yo y los osteópatas que estamos metidos en tratar de esta forma el COVID, que el COVID es una afección de tipo neuroendocrina. ¿Por qué? Porque desorganiza el sistema general de comunicación del cuerpo a nivel neuroendocrino. Y entonces esto hace que es como si tuvieras un general, un ejército adentro de tu cuerpo para combatir las infecciones. Pero el general está incomunicado, está encerrado. Luego el cuerpo pierde la comunicación entre ellos. Ahí te perdimos un poquito. El general está incomunicado y Ajá. ya. Y luego progresivamente los capitanes, digamos, pierden la comunicación entre ellos. Entonces, ¿qué sucede? El cuerpo, lo que nosotros le llamamos el terreno, depende de la funcionalidad que sea y de la integridad que tenga. Entonces, de acuerdo a donde tengas más problema tú en su gestión, en la gestión de tu organismo, ahí es donde se van a ir presentando los síntomas, ¿no? Entonces, si se desactiva el electromagnetismo digestivo del intestino, del estómago, ¿no? Pero tienes otros activos, probablemente en todas esas otras zonas no vas a tener tanto problema, pero vas a ser alguien que se te presenta como con diarrea y con, ¿no? Con problemas de gastritis o colitis, ¿no? Y es algo que no, o sea, para nada la medicina clásica lo entiende de esta forma, ¿no? O sea, como que lo entienden como el bicho, la acción del bicho directamente sobre los órganos, tan, ¿no?
Y aquí lo que estamos hablando, pues, Pero es de algo un poco más, ¿eh? no, y te iba a preguntar, o sea, por eso es que la medicina clásica no está pudiendo dar las respuestas de por qué es que el mismo bicho de pronto tiene acciones tan distintas, Pues ¿no? sí, Por lo la que verdad estoy es que no entendiendo. tienen esa forma de pensar, de organizar el conocimiento. Los que inventaron, esto viene, o sea, la posibilidad de pensar así viene desde la endobiogenia. Y en la endobiogenia pensamos de esta forma, o sea, abordamos al organismo de acuerdo a cómo el organismo se regula a sí mismo y los problemas de regulación que hay en el organismo en cuanto al manejo de la fisiología, ¿no? Entonces, para poder pensar algo de esta forma, tienes que pensar así. Ahora, la endobiogenia viene de la medicina clásica, o sea, quien lo desarrolló son médicos, alópatas, y lo desarrollaron tratando cáncer en un hospital. O sea, no es algo como que viene de una medicina como alternativa o diferente o así. Igualmente la osteopatía es algo que surge, o sea, quien la desarrolló fue un médico clásico, ¿no? O sea, viene de la medicina clásica, pero es como otra forma de abordaje del organismo. Entonces, para poder entenderlo así, pues tienes que poder pensar en qué es lo que regula el organismo, la fisiología del organismo, qué regula la respuesta inmune, ¿no? Porque el gran tema del COVID es que hay una disregulación inmunológica en un cierto momento dado, alrededor del día 7 o 10, donde, digamos, en esos días, del 7 al 10, donde o simplemente cursas con la infección y ya te vas recuperando, o se desata una tormenta de citoquinas y viene todo el problema de la coagulación vascular diseminada, que son coagulitos chiquititos que se acumulan y que impiden el intercambio de oxígeno. Que la medicina clásica ahorita está como muy enfocada en tratar eso, sin ver como todo lo otro, ¿no? Que si tienes, o sea, lo que es una sorpresa para mí, digamos, dentro de mi campo y dentro de mi entendimiento, es que una disfunción somática electromagnética sea capaz de desorganizar la fisiología a ese nivel, ¿no? Y lo que te puedo decir es que en mi experiencia conjunta, la mía con la de mi maestro, pues nadie de las personas que hemos tratado y que hemos reorganizado ese eje se ha agravado. Nadie ha ido al hospital, mucho menos nadie se ha muerto. O sea, y gente te estoy hablando con riesgo, con cardiopatías, con diabetes, con asma, mujeres embarazadas, o sea, gente que tenía todas las de todas para complicarse, ¿no? Gente grande por encima de los 70 años, porque además muchos de los pacientes que vemos son grandes, ¿no? Oye, Luna, ¿y hay algo que nosotros desde esta ala podamos hacer? O sea, te escucho y me suena súper interesante, pero ¿cómo puedo yo equilibrar mi campo electromagnético, si es lo que estoy entendiendo? ¿O cómo puedo mantenerme en un estado lo más equilibrado para poder pasar esta y las enfermedades como de la mejor manera? Pues mira, es la gran pregunta que yo me he estado haciendo. O sea, porque en realidad los que, digamos, que puedan tener este acceso al cerebro, pues ponle tú en el planeta, seremos unos 100, 200 personas más o menos, pero que tenga la combinación para entender la endobiogenia y la osteopatía a ese nivel, pues no seremos más de 10 en todo el planeta, ¿no? O sea, entonces pues yo pienso mucho en esto, cómo podemos amplificar y multiplicar el beneficio de esta descubrimiento, ¿no? Entonces, pues todavía realmente no tengo una respuesta muy en concreto, como que he pensado mucho en la vía como del biomagnetismo, aunque no lo conozco realmente a profundidad y no sé qué tan específico pueda ser, ¿no? Qué tan específico puede ser, pero pasando a temas como más espirituales, yo cuando viví mi experiencia, pues tuve una experiencia muy particular y muy atípica porque a mí lo que más me afectó fue el cerebro. Y me afectó el cerebro porque me hizo, o sea, una disfunción somática tan potente que la simetría de mi cerebro se vio comprometida y eso causó una afección de la pineal que me hizo
secretar mucho DMT, que es una sustancia que secreta la glándula pineal y que bueno, ahora está muy de moda entre ciertos círculos porque como que le llaman la molécula espiritual de la conciencia. Yo pues me di cuenta inmediatamente de qué era lo que estaba pasando, porque yo creo que hay mucha gente a la que le pasa y dice, me estaré volviendo psicótico, ¿no? Porque es como, no es una especie de alucinación, pero es como una facilidad de conexión, ¿no? Con otras dimensiones, con otras cosas, ¿no? Que yo realmente, pues, a mí el COVID, para mí yo puedo decir que fue una bendición y que me sacó del sobre en el que vivía antes, ¿no? Como que sí me dio una visión más amplia de muchas cosas. Yo creo que una de las cosas más valiosas que aprendí ahí es la potencia que tiene, o sea, la naturaleza oscura de esta enfermedad y la potencia que tiene en el agravamiento el miedo y en el mejoramiento la conexión con tu luz y con tu ser espiritual, ¿no? Entonces, esto que he escuchado decir a mucha gente como más hippie que no cree en el virus y así de yo me mantengo en una frecuencia elevada y por eso a mí no me da, o por eso a mí no me dio y no ni me agravé, yo creo que sí tiene algo de cierto, la verdad, mucho de cierto, ¿no? O sea, como que creo que el trabajo constante de conexión con tu luz interna, con tu ser, con tu valor personal, que es pues esta cuestión completamente luminosa, y que cuando puedes tener un acceso a eso y permitir que esa luz se expanda dentro de su ser, de tu ser, yo creo, o bueno, no solo creo, sino lo viví yo en mi cuerpo, haciéndolo yo, tiene un efecto de como opuesto al que tiene el miedo, o sea, te mejora y te mejora muchísimo cuando estás viviendo la enfermedad y yo creo que sí te protege cuando no la estás viviendo. Y el miedo, o sea, por el contrario, en cuanto te conectas en esa sensación, en ese sentimiento, pues inmediatamente empiezas a respirar peor, baja el nivel de oxigenación y todos los síntomas se agravan. Es muy interesante eso, ¿no? Hace Y tiempo, justamente, uh-huh. te interrumpo para compartirte esto. Hace muchos años mi mamá murió de cáncer y uno de los médicos, tiempo después, nos explicaba que cuando uno tiene miedo a algo, el sistema inmunológico baja un 30%. Yo pienso, o sea, mucho en esto, como que hay diferentes anatomías, unas de ellas las conocemos, otras no, ¿no? Hay como mucho que se conoce del cuerpo y mucho que no se conoce del cuerpo. Entonces, a veces el problema está en querer explicar como peras con manzanas, ¿no? Las peras se explican con peras y las manzanas con manzanas, ¿no? Entonces son como distintos aspectos como del cuerpo, como crean una cosa y la otra. Pero, por ejemplo, a mí lo que se me hace como muy impresionante también es que las amígdalas cerebrales gestionan, entre otras cosas, como el miedo, el pánico, la ansiedad, y que sea un bicho que afecta la zona que regula eso, ¿no? Entonces, hablaba, por ejemplo, yo pues así en mi lugar de estar como en este mundo, o sea, de transitar en mundos distintos en la medicina, tengo unos muy buenos amigos infectólogos, uno de ellos es jefe de un departamento COVID en un hospital, y le decía, a ver, o sea, yo creo que hay un aspecto que agrava muchísimo el COVID, que es el miedo. Y le dije, estoy segura que en tu que en tu sala, en tu covidario, que así le dicen, la gente que entra como más confiada en Dios y conectada como en rezar y conectada con que pues esto es algo que va a pasar y tal, tiende más a salvarse, ¿no? Y que la gente que está más paniqueada y más asustada y más así, pues tiende más a morirse. Y me decía que pues parecía que había como una tendencia de eso, ¿no? Que la gente que estaba como más miedosa y todo se moría más fácilmente. A mí no me queda duda, o sea, yo cuando ya lo viví, ya lo pasé, ya entendí la naturaleza de la enfermedad, o sea, me cuesta un poco transmitirlo porque es algo como muy profundo y muy fuerte y que además
como lo estamos viviendo a nivel planetario, cada que le pasa a alguien, como que al mismo tiempo le está pasando a todos, ya es parte de la conciencia colectiva y estamos como todos conectados ahí, ¿no? Entonces, pues tiene una gran potencia, ¿no? Una gran potencia, un gran impacto yo creo que en la psique, ¿no? O sea, donde casi que la primera pregunta que te haces es, ¿me iré a morir, ¿no? De esto, una vez que tienes el diagnóstico. Y el tema del diagnóstico, pues es otro boleto, ¿no? Porque miles de falsos positivos, miles de falsos negativos, o sea, en realidad no sabemos en qué terreno estamos. Pero lo que sí sabemos, pues es que el hospital, o sea, justamente hoy hablamos, hoy hablé con mi amigo que está en su hospital, que es un hospital público, y me dijo, o sea, el hospital se está cayendo, estamos tremendos, ¿no? Estamos como estábamos en mayo, saturados, saturados. Entonces, pues sí, ahorita en México estamos viviendo un momento así con punch, ¿no? Oye, Luna, y bueno, o sea, tiene toda esta carga que tiene que ver con la parte, por lo que te entiendo, del electromagnetismo corporal, dónde te posicionas, pues sí, la energía que eliges jalar, ¿no? De estar bien, estar tranquilo o también estar viendo noticias. Yo me doy cuenta que cuando estuve muy viendo las noticias, en realidad ir al súper yo ya regresaba con coronavirus, tuberculosis, cáncer, sida, o sea, yo tenía todo. Y la vez que decidí que mejor yo ya no noticias porque no me sumaban, no entendía nada de lo que seguía, que si subíamos, bajábamos, ya, he perdido todo, semáforos y todo, pero he visto que a mí me ha ayudado muchísimo el mantenerme fuera y mantenerme a mí lo más posible en zonas verdes, aunque sea un jardín chiquito, aunque sea, a mí me ayuda mucho y me ayuda sentirme en paz, sentirme tranquila. Sí hay momentos y creo que eso es algo que comparto, o sea, tanta noticia, tanta información, tanta gente hablando de cómo se están muriendo, cómo se enferman, cómo todo esto, yo lo que veía es que me empezaba a generar muchísima angustia y que si un día me dolía la cabeza, entonces yo empezaba con el, híjole, ya tengo coronavirus y la garganta. ¿Qué cosas nos puedes recomendar además de tratar de mantenernos y como sin el miedo, que creo que no es tan fácil por todos los medios de comunicación, es todo un reto, pero pues mira, yo lo que digo, así yo lo hago. O sea, a lo mejor a los demás les sirve, a lo mejor no. Pero esto es lo que yo pienso y lo que yo hago. Y yo creo que, número uno, esta situación, no el coronavirus, la situación y la forma del manejo de la situación ha puesto una verdad grandísima, universal, en descubierto, que vivimos todo el tiempo tapando a través de la rutina, a través de las cosas establecidas, a través de una serie de seguridades que vamos generando en la estructura de nuestra vida, ¿no? Y esta gran verdad que tenemos así que se nos estrella en la cara es que no hay control, que no tenemos control de nada, que vivimos en un universo donde es incierto todo y que así es, ¿no? Y que todo cambia todo el tiempo. Entonces, primera cosa, esto es una situación que llegó y así como llegó, se va a ir en algún momento. O sea, esto de que no, ya nuestra vida para nunca va a ser igual, nunca va a ser igual, eso sí es cierto, pero no vamos a estar en esto todo el tiempo, ¿no? O sea, va a pasar, ¿no? Entonces, número uno, no hay seguridad, no existe. Número dos, esta situación va a pasar. Entonces hay que recordar eso, ¿no? Y por el otro lado, pues diseñar una estrategia de vida para este periodo especial. Estamos como los cubanos en un periodo especial. Entonces, yo me hice un diseño de vida por 3 años. Dije, mi pensamiento, dije, esto va a durar como 3 años, más o menos, ¿no? Entonces, ok. pues hice una serie de estrategias para tener una vida bajo más presión, digamos, de todo este tipo de presión por 3 años.
Y después, pues claro, va cambiando, ¿no? Se va moviendo ese plan de que se hace chico, se hace grande, se abre el círculo, se cierra y así. Y pues yo creo que es un gran momento para, como dices, o sea, el tema de no te va a aportar nada a ti ni a nadie, ni a nosotros nos aporta estar bajo una modalidad de noticias que lo único que te presenta son casos nuevos y muertes, ¿no? Y además ahora que las recidivas, ¿no? Que te puedes reinfectar, que no importa si ya te dio, que te puedes reinfectar y entonces nunca estás a salvo, ¿no? Y yo, bueno, o sea, estos dos amigos se acaban de reinfectar de COVID, ¿no? O sea, sí se puede uno reinfectar. Entonces yo creo que a nadie le hace bien estar metiendo en su información eso todo el tiempo así. ¿Para qué? ¿No? O sea, yo creo que una vez al mes ver cómo anda la cosa, así como, ¿no? Ya así nomás como para saber cómo anda la cosa. Yo pues no me puedo dar el privilegio de eso en general, o sea, pero no veo las noticias, busco artículos científicos y estoy como en todo ese rollo, ¿no? Elige una estrategia, síguela y no te conectes tanto con los medios de comunicación, especialmente los que son amarillistas, ¿no? Oye, Y una alimentación, o sea, realmente sirve, digo, me queda claro que sirve y que depende, pero ¿sí es un factor importante? yo creo que esto que te decía, o sea, del terreno, el terreno, tu terreno corporal depende pues de lo que le metes, ¿no? Y de lo que haces con él. Tener un estado que no inflamatorio en el cuerpo es Ah, algo importante. Y entonces para lograr eso, con que quites de tu dieta todos los productos de trigo, todos los productos lácteos de vaca y el azúcar, con eso ya, o sea, ya con eso le haces un gran favor a tu cuerpo, no solo por el COVID, sino por muchas otras cosas más. Digamos, en términos generales, esas dos cosas, o sea, y si no puedes comer orgánico, con que no comas trigo, lácteo y azúcar, con eso ya, ¿no? O sea, con eso ya creas un montón de bienestar, ¿no? supongo que entre menos productos Obvio, empaquetados y más obvio, frescos. nada, perdón, pero es que es como, para mí es como ya, o sea, desde hace muchísimo vivo así. Casi que cualquier producto que puedas abrir el refri, agarrarlo y comértelo, como que no va a ser una buena idea, ¿no? O sea, más bien productos que tengas que procesar y así, yo creo que eso es como lo mejor. Entonces, sí, eso en términos de alimentación. Pues esta era la tercera cosa que quería decir respecto a cómo cuidarse, ¿no? O sea, que es un tiempo para realmente entrenar tu espíritu, entrenar tu ser a estar conectado con cuál es como lo que estás requiriendo en este momento, ¿no? Y esto que decías de la naturaleza y así, yo creo que es muy cierto, además de que hay un factor, que cuando tú estás en contacto directo con la tierra, ¿no? Descalza, en contacto directo con la tierra, hay un intercambio de electrones y hay como se repone el cuerpo de un montón de electrones. Y entonces eso hace que aumente la resonancia electromagnética en todo tu cuerpo. Se ha visto que, o sea, está estudiado que media hora, tan solo con media hora de caminata diaria o de estar conectado diariamente con los pies en la tierra, mejora el grado de inflamación del cuerpo, ¿no? Okey. Oye, Luna, y si alguien siente ya que tiene los síntomas de coronavirus, ¿hay algo que podamos hacer como para no pasarla tan mal? Pues lo que yo he visto es que cuando tienes la sospecha, o sea, muchos dicen, ay, es como una gripa. No es nada como una gripa. Es algo que no se parece a nada de lo que te haya dado, ¿no? Y es una colección de síntomas que los podrías atribuir a lo que sea. Pero lo más común cuando tienes COVID es que te sobreviene un cansancio, o sea, y es un cansancio lánguido, es un cansancio como que sin fuerza física, como que te embarras en todos lados, ¿no? Y después hay todos los síntomas que sabemos. Pero lo que yo os recomiendo, pues básicamente a todo el mundo, es tener un oxímetro en casa y saber cuánto mide o sea, cuánto normalmente mide tu oxígeno. Y mientras tengas una buena oxigenación, o sea, te sientas como te sientas, mientras tengas una buena oxigenación, esto quiere decir que no baje de 90,
este, puedes comer bien, meditar, descansar mucho. O sea, en cuanto tengas como esa certeza o duda de que tienes, lo primero que puedes hacer es pues descansar, ¿no? Y hay muchas, muchas, muchas cosas que puedes encontrar en la red. Yo también tengo, así como he ido, abrí justamente por todo este tema, abrí una página en el Instagram para ir poniendo como consejos, experiencias, cosas así. Y hice una conferencia una vez con mis pacientes, la puse en YouTube, pero hay mucha gente que ha hecho cosas muy interesantes, pero yo lo que diría es, mientras el oxígeno no esté bajando, este, pues el descanso, tener como mucha escucha interna para ver qué es lo que quiere comer tu cuerpo, ¿no? Qué cosas le caen bien, qué cosas le caen mal, evitar las cosas frías, ¿no? Hay un par de homeopatías que se pueden tomar, pero lo que yo más he visto que funciona es estar preparado. O sea, en este momento no es cuestión de, ¿me irá a dar COVID? ¿No me irá a dar COVID? Prácticamente a todos nos va a dar COVID. Entonces, no es como de si me irá a dar o no me irá a dar, sino cuándo me va a dar, ¿no? Entonces, pues trata de estar preparado para cuando te dé. O sea, yo el día que me dio, literal, yo digo que yo invité a la enfermedad porque vi todo mi cajón COVID, que le digo yo, con todas las cosas que contenía mi cajón COVID. Y dije, bueno, pues tengo aquí mi cajón con tratamientos para mí, para toda mi familia, tengo un poco de dinero ahorrado para poder descansar, pues ya me puede dar COVID en cualquier momento, ¿no? La siguiente pregunta que me hicieron ese mismo fin de semana fue, ¿tú te vacunarías? Y yo, no, para nada, yo prefiero que me dé COVID, ¿no? A mí que me dé, ¿no? Bueno, al sábado siguiente, o sea, me contagié ese martes y al sábado siguiente me diagnosticaron que lo tenía, ¿no? Entonces, pero sí hizo una gran diferencia tener todo lo que necesitaba a la mano. Ok, ¿y tu cajón COVID qué contiene? Mi cajón COVID contiene varias cosas. Digo, para ir a hacer cajón De COVID. esas, si quieres, o sea, te las puedo decir, pero si quieres te las puedo mandar y ya las puedes tú compartir, Oh, ¿no? exacto, si quieres, decías que las compartiste en tu página de Instagram, ¿no? Ajá, Ah, buenísimo, pues la voy a poner aquí abajo ajá. Sí, y ya. te mando todo y ahí también tengo unas que les puse perlas COVID, que son como extractos de conocimiento que fue llegando a mí mientras mientras estaba enferma, ¿no? Mientras iba pasando por la enfermedad. Buenísimo. Oye, Luna, qué interesante. Muchas gracias por compartirnos no solo tu conocimiento eh, científico, como de aprendizaje, de estudio, de lo que has estudiado, sino también tu experiencia de lo vivido. Sí, sí, pues es que solo así aprendemos todos. Y además, como que nadie habla de eso, o sea, dentro de lo que hay en la red no hay mucho de eso. O sea, la gente, y es que es difícil volver ahí. Es difícil volver ahí una vez que lo pasaste, cuando te dio fuerte, es difícil volver a esa sensación, ¿no? Pero la verdad es que, o sea, si te da, saca tu espada de luz y aviéntate el round, porque es difícil que pase algo fuerte o feo o así, ¿no? A menos que de plano ya sea esa la experiencia que tienes que tener para tu espíritu y tu alma, pero no, la verdad es que es mucho más fácil. Mucho, o sea, es mucho más difícil tener el tigre de Bengala atrás que el el round, pues ahí a ver de qué cuero salen más correas y pues va uno con todo, ¿no? Yo creo que eso es como, sobre todo el sentimiento de como confiar, ¿no? Confianza en tu sistema inmunológico, en tu cuerpo, en tu ser, en que tu espíritu te puede guiar por el mejor camino. Por eso es que creo que sobre todo el máximo consejo que yo tengo para darle a la humanidad entera es desarrolla una conexión con tu espíritu y con tu conciencia, porque es la mejor brújula que tienes. Muchas gracias, Luna. Gracias por tu tiempo y cuando tengas otro ratito nos conectamos para platicar de algún otro tema porque está muy interesante, Órale, ¿no? órale. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Yo también a todos.